El presidente ruso Vladimir Putin acaba de sufrir una seria derrota estratégica. Acaba de ser forzado a observar cómo Ucrania declara la victoria en Pokrovsk, señalando que los planes de Putin para tomar la ciudad están en ruinas. La fuerza rusa se ha derrumbado y Ucrania acaba de defender un pedazo clave de territorio que hace mucho más difícil para Rusia avanzar hacia Donetsk. No subestimes cuán importante es esta victoria para Ucrania. En un momento en que la marea de la guerra en Ucrania se está alejando de Rusia, la defensa de Pokrovsk es un golpe simbólico masivo a la campaña de Putin. El 30 de abril, Newsweek fue el primer medio en informar sobre esta gran victoria ucraniana. Dice que Rusia hizo de Pokrovsk un objetivo significativo hace varios meses. Pero la estrategia de Putin fue extraña. En lugar de atacar el asentamiento directamente, como lo ha hecho tantas veces en el pasado, ordenó a sus fuerzas que rodearan el sur de la ciudad. El objetivo ruso parecía ser eludir Pokrovsk, inicialmente permitiendo a Putin posicionar sus fuerzas cerca de la frontera del pueblo vecino de Dnipropetrovsk. Desde allí, Rusia podría adentrarse más en Donetsk, mientras también tiene la opción de retroceder sobre sí misma y potencialmente atacar Pokrovsk desde dos lados. El plan fracasó. Eso es según el Centro Ucraniano para la Seguridad y la Cooperación, que dice que estamos viendo una campaña de información rusa coordinada, vinculado a su fracaso el hecho de que han perdido la batalla por Pokrovsk. Esa declaración fue respaldada por una demostración de cómo Rusia ha realizado avances menores alrededor del asentamiento de Pokrovsk, pero finalmente ha fracasado en tomar la ciudad. Para acompañar ese fracaso, Ucrania dice que Rusia ha estado perdiendo muchos más soldados en Pokrovsk que Ucrania, lo que lleva a un recuento de bajas que seguramente hará hervir la sangre de Putin. Eso es según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrsky, quien dijo en enero que Putin había concentrado algunas de las mejores unidades de Rusia para una ofensiva contra Pokrovsk. El enemigo está haciendo todo lo posible para tomar Pokrovsk y nosotros estamos haciendo todo para evitarlo, dijo Syrsky. El enemigo está concentrando sus mejores unidades allí. Tiene la capacidad de cambiarlos porque tiene un mayor potencial para acciones ofensivas. El él en esta situación era Putin. Resulta que el potencial de Putin no se refleja en la realidad. Incluso en enero, Syrsky afirmó que las bajas de Rusia eran muchas veces mayores que las de Ucrania alrededor de Pokrovsk. Esas pérdidas han resultado reveladoras. 4 meses después, Ucrania aún mantiene el asentamiento, mientras los planes de Putin para Donetsk se estancan. Más información proviene del jefe del Centro Ucraniano para la Seguridad y Cooperación, Serhiy Kuzan. Afirma que Ucrania ha ejecutado correctamente una estrategia defensiva para Pokrovsk que logra varios objetivos. Uno se relaciona con los plazos. Putin tenía un plan para tomar varios asentamientos en Donetsk para el comienzo del verano para prepararse para una ofensiva mucho más fuerte en la región. Ahora esos planes están en ruinas. Interrumpimos sus planes, afirma Kuzan, y ahora están atrasados con sus propios horarios que son críticos para su campaña ofensiva de verano. No subestimes la importancia de estos retrasos. Como destaca Kuzan, los planes de Putin, al ser retrasados, significa que Rusia ya no tiene la capacidad de expulsar a Ucrania de la región de Donetsk. Rusia ha pretendido usar Pokrovsk como un punto de partida para futuros ataques. Ahora, él está lidiando con varios problemas nuevos, incluyendo verse obligado a decidir si comprometerse y perder más soldados en Pokrovsk. Y el problema que conlleva permitir que un centro logístico clave permanezca en manos de Ucrania. Más sobre ese problema logístico pronto. Ahora, antes del anuncio de la victoria, había muchas señales de que la ofensiva de Pokrovsk de Putin no estaba yendo como él pretendía. Toma lo que sucedió el 17 de abril como un ejemplo. En esa fecha, la 14ª Brigada Chernova-Kalinia de Ucrania, que es parte de la Guardia Nacional del país, logró aniquilar una ofensiva rusa cerca de Pokrovsk. Al final del ataque, alrededor de 200 soldados rusos yacían muertos en las afueras de Pokrovsk, con otros 30 heridos. Ucrania también logró destruir una asombrosa cantidad de 115 unidades de equipo militar ruso en esta única defensa, lo que probablemente significa que eliminó varios tanques, unidades de artillería y drones. El asalto ruso incluyó 2 compañías de soldados montando motocicletas y vehículos blindados. Como lo expresó en su momento el comandante de la Guardia Nacional Ucraniana, Oleksandr Pivnenko, la batalla es otra prueba más de las acciones coordinadas y profesionales de nuestros defensores que están sosteniendo la línea del frente.
La impresionante defensa fue solo un ejemplo de los 48 ataques que Ucrania repelió alrededor de Pokrovsk solo el 17 de abril, dice el Kyiv Independent. Cada ataque fallido era como una daga clavada en el costado de Putin. Cada vez que Ucrania mataba a más de sus soldados y destruía equipo ruso, Putin sabía que sus ofensivas de seguimiento serían más débiles. Si el 17 de abril representó el ataque más fuerte que Putin centró en Pokrovsk, los asaltos que vinieron después no pudieron igualar la ferocidad de ese día. Finalmente, los esfuerzos defensivos de Ucrania desgastaron las fuerzas de Rusia en Pokrovsk. Ahora, alrededor de medio mes después, Ucrania sigue en Pokrovsk y Putin está luchando para idear un nuevo plan para Donetsk. La defensa de Pokrovsk por parte de Ucrania se destaca como una de las victorias más notables del país en el año 2025. He aquí la razón de su importancia. Se cree que Pokrovsk es una de las ciudades más estratégicamente significativas de Ucrania, especialmente en Donetsk, debido al papel que desempeña como un centro de suministro clave para las fuerzas de Ucrania en el este del país. Al principio, el asentamiento no luce muy relevante. Antes de la invasión de Putin, albergaba a alrededor de 69,000 residentes, muchos de los cuales trabajaban en sus industrias de minería de carbón y metalurgia. Ambos representan otra razón por la que Putin quiere Pokrovsk, lo cual se explicará pronto. Cuando las fuerzas de Putin invadieron Ucrania, miles huyeron de Pokrovsk. Ucrania también dio la orden de que las familias con niños se fueran, dejando eventualmente a Pokrovsk como una sombra de lo que era antes. Para cuando Putin lanzó su ofensiva a gran escala, solo 17,000 de las originales 69,000 personas de la ciudad aún vivían allí. Gran parte de la infraestructura de la ciudad ya había sido destruida por el bombardeo. Rusia creyó que sería un blanco sencillo para sus ofensivas invernales y primaverales en 2025, pero no fue así. Pokrovsk es demasiado importante para Ucrania como para permitir que la ciudad caiga en manos de Rusia. La ciudad se encuentra en una intersección de varias carreteras, todas las cuales Ucrania utiliza para transportar tropas y suministros hacia adentro y fuera de Donetsk y la región más amplia de Donbass. Una de esas carreteras conduce directamente hacia varias otras ciudades importantes en Donetsk, incluyendo Chasiv Yar, que ha sido otro de los principales focos de Putin en 2025. Además, una estación de tren regionalmente importante se ha convertido en otra línea de suministro crucial para Ucrania desde entonces. Y perder Pokrovsk simplemente no es una opción para Ucrania. La caída de la ciudad comprometería la capacidad de Ucrania de mantenerse en Donetsk. El experto en defensa Mikhailo Sirokov dice tanto cuando habla con la British Broadcasting Corporation: Pokrovsk es un centro muy importante, un centro de defensa. En agosto de 2024, afirmó que si Pokrovsk se pierde, toda la línea del frente colapsaría. No está equivocado, afirmó Rusia. Reclamar Pokrovsk le permite no solo cortar la logística clave ucraniana, lo que deja expuestas otras ciudades en Donetsk, sino que también permite a las fuerzas de Putin usar esas líneas de suministro para sí mismas. Rusia se fortalecería en el este de Ucrania. A medida que las tropas ucranianas se aíslan y se debilitan, Donetsk caería. Y con ello, vendría un mayor potencial para que Rusia avance más profundamente en Ucrania y se acerque a Kiev. Además de su importancia estratégica, Pokrovsk también tiene un valor simbólico significativo. Su captura representaría la más grande que Rusia ha podido lograr desde 2023, cuando las fuerzas de Putin tomaron Bakhmut. Por un lado, ese hecho singular muestra lo mal que las fuerzas de Rusia han estado en Ucrania. Pokrovsk no es una ciudad importante en términos de su tamaño puro, es una de las ciudades más pequeñas de Ucrania. El hecho de que su captura sería una victoria monumental para Rusia en el contexto de los últimos 2 años de la guerra en Ucrania, resalta lo bien que Ucrania ha estado defendiendo sus principales ciudades. Una pequeña victoria en términos del tamaño y la población de la ciudad se vuelve masiva para Rusia. Y todavía hay muchas otras razones por las que Pokrovsk es tan importante. Se mencionaron anteriormente las industrias de carbón y metal de la ciudad. Ambas son cosas que Putin realmente quiere explotar. La British Broadcasting Corporation dice que Pokrovsk alberga al mayor productor individual de carbón de coque en toda Ucrania. También conocido como carbón metalúrgico, este tipo de carbón es natural y tiene tanto un mayor contenido de carbono como una menor humedad que el carbón estándar. Esas características hacen que el carbón de coque sea vital en la fabricación de acero. Según BHP, se necesitan alrededor de 1.697 libras de carbón de coque para hacer una sola tonelada de acero. Rusia podría usar este tipo de carbón para aumentar masivamente su producción de acero, lo que le permitiría construir más tanques, vehículos blindados y otras armas que luego podría usar para golpear a Ucrania.
Rusia no tiene muchas alternativas. Alrededor del 70% del acero mundial se produce en hornos de fundición de oxígeno básico que utilizan carbón de coque, siendo el carbón mismo un recurso finito. Sin carbón de coque no se puede producir acero. Putin lo sabe, lo que significa que Pokrovsk es un objetivo principal por lo que puede proporcionar a Rusia, además de lo que le quita a Ucrania. Tomar Pokrovsk también permitiría a Putin clavar un clavo más en el ataúd de la industria de exportación de metales de Ucrania. Antes de la invasión de Rusia, los metales estaban entre las principales exportaciones de Ucrania, junto con los productos agrícolas. Esos metales incluían el acero que Ucrania podía fabricar gracias a su acceso a Pokrovsk, carbón de coque, junto con metales de tierras raras ubicados en la región más amplia de Donetsk. En 2021, esta combinación de metales representó el 23% del total de las exportaciones de bienes que Ucrania vendió al resto del mundo. Para agosto de 2024, las exportaciones de metales de Ucrania se habían reducido a un cuarto de sus niveles de 2021, dando un mordisco significativo a la economía del país. En el proceso, si Putin controla Pokrovsk, también controla los metales que produce la ciudad. Esto beneficia a la economía rusa, pero podría causar grandes problemas financieros para Ucrania mientras intenta reforzar su defensa contra la invasión de Putin. Irónicamente, la fuerte industrialización de Pokrovsk, que Putin cubrió tanto, también puede ser una de las razones por las que Rusia no ha logrado tomar la ciudad. Como le dijo un soldado ucraniano a la British Broadcasting Corporation, tendrán un gran desafío para conseguir esta área porque es una zona muy industrializada con líneas de defensa bastante significativas. En otras palabras, Ucrania ha podido utilizar las numerosas instalaciones de producción de carbón y metalúrgicas en Pokrovsk para crear fortificaciones que las fuerzas de Putin simplemente no pueden atravesar. Concedido, la reutilización de las instalaciones industriales las convierte en objetivos para las bombas, misiles y proyectiles rusos, pero los edificios pueden ser reconstruidos. Es más difícil retomar una ciudad cuando el oponente puede usar sus características clave para defenderse. Por lo tanto, Pokrovsk es importante para Ucrania, tanto como un centro logístico como por su significado simbólico e industrial. Pero hay otra razón por la que la defensa ucraniana de la ciudad es tan crucial. Su ubicación, Pokrovsk, se encuentra a unos 35 millas al noroeste de la ciudad de Donetsk, cerca de la frontera administrativa de la región de Donetsk. Esa frontera es masiva en la guerra de Ucrania. Putin ha estado intentando alcanzar y controlarla desde 2014, cuando lanzó por primera vez su campaña de agresión contra Ucrania. En aquel entonces, Putin confiaba en los separatistas rusos de Donetsk para hacer el trabajo. Esas fuerzas fracasaron. En su invasión actual, Putin está sacrificando a miles de sus tropas para llegar a esa línea porque sabe que el éxito le daría el control total sobre Donetsk. Ese control sería masivo para Putin. Reforzaría las afirmaciones que ha hecho sobre Donetsk desde entonces, 2014. Ese año, los separatistas prorrusos en Donetsk y la región vecina de Donbass en Luhansk declararon la independencia de Ucrania. Pero Rusia no reconoció oficialmente esas declaraciones hasta febrero de 2022. Al tomar el control total de Donetsk ahora, Putin está tratando de convertir esas afirmaciones de larga data en realidad. Nada ha cambiado. Si Pokrovsk representaría una victoria simbólica para Rusia en términos de su tamaño, la ciudad que permitiría a Rusia adentrarse más en Donetsk representaría una victoria. Para la opinión de Putin de que el Oblast siempre fue ruso para empezar, esa es otra victoria que Ucrania no puede permitir. Cualquier validación de las creencias de Putin, incluso si esa validación proviene de la fuerza militar rusa, debilita la moral de Ucrania, mientras incita a Putin a presionar aún más para tomar otras regiones de Ucrania. Afirmar que obtener el Donbass sería una victoria muy necesitada para Putin, el líder de Rusia. Eso es según Michael McFaul, quien es el ex embajador de Estados Unidos en Rusia. Putin ha abandonado totalmente sus metas más ambiciosas, afirmó McFaul en abril de 2022. McFaul agregó que era muy sorprendente cómo ellos, es decir, Rusia, han cambiado el nombre de su guerra a Operación Militar Especial en defensa de Donbass. En otras palabras, Putin ya ha reformulado su fallida invasión en una lucha para supuestamente reclamar regiones de Ucrania que él cree que deberían pertenecer a Rusia. La defensa de Pokrovsk por parte de Ucrania significa que Putin está más lejos de esta forma secundaria de victoria de lo que quiere estar. Lo que debilita la posición de Putin en casa y demuestra al líder de Rusia que Donetsk no está tan dispuesto a rendirse y aceptar su liderazgo como él pensaba. También hay un factor económico más amplio a considerar. La mina Kokin en Pokrovsk se mencionó antes.
The Kyiv Independent dice que la mina valía alrededor de $1.800 millones para Ucrania antes de que Putin lanzara su invasión. Amplíe ese alcance industrialista a todo Donetsk y se vuelve aún más claro por qué Putin quiere tanto la región. Es una mina de oro figurativa. El 20% de Ucrania que Rusia ocupa actualmente, que incluye aproximadamente la mitad de Donetsk y más del 90% de Luhansk, representa alrededor del 40% de los recursos naturales de metal de Ucrania. Estos metales abarcan desde depósitos de minerales críticos como el titanio y el grafito hasta metales de tierras raras que incluyen neodimio y lantano. Ucrania también alberga unas estimadas 500.000 toneladas de reservas de litio sin explotar, algunas de las cuales se encuentran en Donetsk. En resumen, hay miles de millones de dólares en metales y carbón bajo el suelo en Donetsk. Pokrovsk ofrece un microcosmos de los beneficios económicos que se obtienen al aprovechar esos recursos. Al defender la ciudad, Ucrania impide que Putin se acerque un paso más al control total sobre Donetsk. Mientras Donetsk no esté totalmente bajo control ruso, Putin no podrá explotar los recursos dentro de sus fronteras. Están relativamente seguros mientras Ucrania lucha por ellos, lo que significa que el país aún tiene la posibilidad de beneficiarse económicamente de estos minerales en el futuro. Luego está el problema militar que la defensa de Pokrovsk por parte de Ucrania plantea a Putin. Al mantener abierta una de sus bases logísticas más importantes, Ucrania ha creado la posibilidad de contraataques en Donbass que pueden erosionar las ganancias territoriales que Rusia logró en 2024. Ya han surgido pruebas de esta posibilidad a lo largo de 2025. En febrero, la valiente defensa de Pokrovsk por parte de Ucrania le permitió lanzar varias contraofensivas en los pueblos que rodean la ciudad, lo que ralentizó aún más el avance de Rusia. Estas contraofensivas incluyeron expulsar a Rusia de un pueblo llamado Dachensk, que está justo al sur de Pokrovsk. Ucrania también recuperó los territorios de Pischny y Vodiandra en el mismo mes. Al entrar en marzo, la capacidad de Ucrania para mantener Pokrovsk le permitió lanzar más contraofensivas, incluyendo una centrada en el territorio clave de Turesk. Todas estas contramedidas llegaron a medida que la intensidad de los ataques de Rusia disminuía con cada intento fallido de capturar Pokrovsk y el territorio que lo rodea. Esto significa malas noticias para Rusia. Con Pokrovsk asegurado, Ucrania puede enfocarse más en este tipo de contraataques. También sabe que tiene a las fuerzas de Rusia contra las cuerdas. Las pequeñas recuperaciones territoriales que Ucrania realizó en febrero y marzo pueden evolucionar en campañas mucho más fuertes y concertadas para retomar otros asentamientos importantes en Donetsk. Y sin tomar Pokrovsk, Putin no podrá hacer nada para impedir que Ucrania refuerce y reabastezca a sus tropas en Donetsk en apoyo de estos contraataques. Eso significa que tiene que idear otros planes, ya que se queda preguntándose a sí mismo una pregunta: ¿qué sigue para Rusia? Un alto al fuego puede estar en la agenda. Después de perder la lucha por Pokrovsk, Putin ha comenzado a plantear la idea de un alto al fuego de 3 días que se llevará a cabo entre el 8 y el 11 de mayo. El líder de Rusia afirma que se establecerá un alto al fuego para permitir a su país conmemorar pacíficamente su victoria contra las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que Putin sabe que sus fuerzas están luchando en Donetsk, siendo Pokrovsk el último de varios golpes al estómago ruso. Putin quiere detener la lucha por unos días para poder reagruparse y prepararse para un mayor empuje contra Pokrovsk en el futuro. Ucrania no puede permitir que eso suceda, y si el presidente Volodymyr Zelensky es inteligente, Ucrania ni siquiera considerará un alto al fuego de 3 días en mayo. Después de todo, Putin propuso algo similar para la Pascua, pero casi de inmediato se retractó. Probablemente haría lo mismo en mayo, aunque no lo haga. Darle tiempo a Rusia para reagruparse en Donetsk pone en riesgo a Pokrovsk en un momento en que Ucrania está celebrando la victoria clave de defender la ciudad. Dado el fracaso casi garantizado del propuesto alto al fuego de mayo, Putin parece estar buscando otras opciones. Y puede que haya encontrado conversaciones directas con Ucrania, o al menos afirma que está dispuesto a entrar en dichas conversaciones. El 29 de abril, Sergei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, sugirió que las propuestas de Putin de mayo indican el comienzo de diálogos directos con Ucrania. Nuestra propuesta, que el presidente Putin expresó, es el inicio de negociaciones directas sin condiciones previas, dijo Lavrov. En este caso, el alto al fuego se considera un requisito previo. Lavrov se refiere a propuestas pasadas para un alto al fuego de 30 días, todas las cuales han quedado en el olvido. Con su propuesta de un alto al fuego de 3 días en mayo, Rusia puede estar intentando retomar el control de una situación que se le está escapando rápidamente de las manos.
Putin sabe que acaba de perder una batalla clave en Donetsk. Mientras Rusia se prepara para una ofensiva de verano, él es consciente de que esa pérdida augura un fracaso continuo en una región que Rusia anhela fervientemente. Ahora está intentando cambiar de rumbo al afirmar que está abierto a conversaciones directas y está extendiendo algo parecido a una rama de olivo a Ucrania. Zelensky y su equipo aún no han comentado sobre las afirmaciones rusas de que está abriendo un diálogo con el alto al fuego de mayo. Putin podría estar jugando una trampa. También podría estar mostrando lo desesperado que se ha vuelto, especialmente al recordar los comentarios de McFaul sobre cómo reclamar Donetsk será una condición de victoria para Rusia luego del fracaso de la invasión inicial de Putin. Ahora que Putin se da cuenta de que Pokrovsk está fuera de la mesa, puede presionar para negociaciones que permitan a sus fuerzas reclamar las regiones de Donetsk que Rusia ocupa actualmente. Ucrania no deberían aceptar. Tiene ventaja en la región y está lista para aprovecharla. En los próximos meses, busca que Ucrania use su victoria en Pokrovsk como plataforma de lanzamiento para nuevas incursiones en territorio perdido ante Rusia. Esto puede ser solo el comienzo de la contraofensiva de Ucrania. Pero ¿qué opinas sobre la defensa de Ucrania de Pokrovsk? ¿Qué tan grande es la victoria para Ucrania, además de ser una enorme derrota para Rusia? ¿Cómo responderá Putin? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios y recuerda suscribirte a The Military Show para más comentarios sobre los últimos desarrollos en la guerra de Ucrania. Somos una fuente independiente de noticias e información actualizada sobre conflictos militares en todo el mundo, y apreciamos enormemente tu apoyo.